Si el hombre muere, ¿volverá a vivir? ¿Qué significa estar ausente del cuerpo y presente con el Señor? ¿Fue Jesús con el ladrón al paraíso el Viernes Santo? ¿Claman en realidad las almas de los muertos debajo del altar? El pastor Bo responde a estas y otras preguntas en la serie extraordinaria Textos Difíciles sobre el estado de los muertos. Oremos a nuestro Padre Celestial. Nuestro Dios, te damos gracias por el privilegio una vez más de reunirnos aquí con el fin de abrir tu palabra y escuchar tu voz hablándonos a través de ella. Pedimos, Padre, la presencia de tu Espíritu Santo. Danos entendimiento, pues vamos a estudiar un pasaje un poco difícil, pero sabemos que para ti nada es difícil. Así que danos tu sabiduría y te damos gracias por escuchar nuestra oración, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En el día de hoy vamos a estudiar un pasaje que encontramos en el libro de Apocalipsis, el capítulo 6 y los versículos 9 al 11. En realidad esta es una descripción del quinto sello del libro de Apocalipsis. Es decir, para este tiempo han pasado 4 sellos: el caballo blanco, el caballo rojo, el caballo negro y el caballo amarillo. Estos 4 caballos representan 4 etapas de la historia de la iglesia cristiana, como veremos más adelante. Así que en Apocalipsis 6 y el versículo 9 al 11 encontramos las siguientes palabras. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de los consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Ahora, hay varias preguntas que queremos hacernos en cuanto a este pasaje. Y las preguntas son las siguientes. En primer lugar, ¿cuándo en la historia de la iglesia cristiana se realiza esta escena que se describe en Apocalipsis 6, 9 al 11? ¿Cuándo en el curso de la historia se realiza esta escena? En segundo lugar, debemos preguntarnos cuál es el altar debajo del cual estaban estas almas, porque dice que las almas estaban debajo del altar. La pregunta es, ¿cuál altar? En tercer lugar, queremos hacernos la pregunta, ¿por qué fueron muertos estos individuos? ¿Por qué fueron muertos? En cuarto lugar, ¿por qué estaban clamando a Dios? ¿Cómo es que almas pueden clamar a Dios? Necesitamos contestar esa pregunta. Luego la pregunta, ¿qué representan las vestiduras blancas? Otra pregunta es, ¿qué significa el texto cuando dice que estas almas descansan por un periodo de tiempo? Y luego queremos hacernos la pregunta, ¿será que hay solo un grupo de mártires aquí en este pasaje, o se hablará de 2 grupos de mártires? Y finalmente, ¿cuándo responderá Dios a la plegaria de estas almas debajo del altar? Es decir, ¿cuándo Dios contesta la oración de ellos? ¿Hasta cuándo no juzgas y vengas nuestra sangre sobre los que la derraman en la tierra? Así que son varias las preguntas que queremos responder en nuestro estudio de hoy. Ahora, lo primero que tenemos que hacer para entender este pasaje es ir al trasfondo del Antiguo Testamento. Porque estas ideas del altar y las almas que claman debajo del altar viene del Antiguo Testamento. Es decir, no podemos comprender
este pasaje en Apocalipsis sin entender el Antiguo Testamento. Así que necesitamos regresar al libro de Génesis, el capítulo 4 y los versículos 3 y 4. Génesis, el capítulo 4 y el versículo 3 y 4. Aquí se habla de la experiencia de Caín y Abel, los dos hermanos. Y quiero leer allí en el versículo 3. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, y luego dice que no miró con agrado la ofrenda de Caín. Ahora, quiero que notemos que ambos hermanos trajeron una ofrenda. Pero la Biblia nos dice que Abel trajo un animal, es decir, trajo corderos de su manada, mientras que Caín trajo de los frutos de la tierra. Y Abel tomó ese animal, lo colocó sobre el altar después de haberlo sacrificado, porque dice la Biblia que tomó de los primogénitos y de su grasa o de su grosura. En el libro de Levítico, más adelante en el servicio del santuario, encontramos que Dios exigía que se trajeran los primogénitos en sacrificio, primogénitos de los animales en sacrificio, y que trajeran también la grasa del animal, separaran la grasa después de haberlo matado. Es decir, tenemos el inicio del sistema de sacrificios que se menciona aquí en Génesis 4, 3 y 4. Y claro, en Génesis 4, 3 y 4 tenemos la segunda referencia a un sacrificio, porque en Génesis el capítulo 3 encontramos que Dios cubrió la desnudez de Adán y Eva con vestiduras de pieles. Tiene que haber existido un sacrificio después del pecado. Pero esta es la primera mención explícita de un sacrificio después que fueron expulsados del huerto del Edén. Es decir, que Caín desobedeció a Dios trayendo frutos, mientras que Abel obedeció a Dios y adoró a Dios como Dios mandó, trayendo unos animales para sacrificarlos y colocarlos sobre el altar. La Biblia nos dice que Caín se enojó con su hermano porque Dios bendijo la ofrenda de Abel. Y por lo tanto, la Sagrada Escritura nos dice que Caín se levantó y mató a su hermano Abel. Ahora quiero que notemos Génesis el capítulo 4 y el versículo 8. Después que Caín mató a su hermano, dice: ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca. Noten que la tierra abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Quiero que noten que la tierra abrió su boca y se tragó la sangre de Abel, el hermano de Caín. Ahora, quiero que noten que esta primera batalla fue una batalla entre Abel, quien era justo, y Caín, quien era injusto. Es decir, era una batalla entre los justos y los injustos, entre los buenos y los malos. Noten Hebreos 11 y el versículo 4, a donde se nos dice que Abel fue justo. Dice: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Así que claramente en Hebreos 11:4 dice que Abel, porque trajo un sacrificio de un animal, él era justo. Pero la Biblia nos dice por el otro lado que Caín era inicuo o era maligno. Noten Primera de Juan, el capítulo 3 y el versículo 12. Primera de Juan 3, 12. Dice allí: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Es decir, tenemos dos grupos representados en Caín y Abel.
Tenemos a los justos representados por Abel y tenemos a los impíos representados por Caín. Y la Biblia nos dice que Caín, el inicuo, el impío, se levantó y mató al justo, mató a Abel, quien era santo. Es decir, parecía que el impío ganó y el justo perdió en la batalla. Es decir, se había cometido una terrible injusticia, porque el que era justo murió, mientras que el que era injusto vivió. Era necesario, por lo tanto, rectificar esta gran injusticia que se había cometido. Era necesario, en otras palabras, vengar la sangre de Abel. En Génesis el capítulo 4 y el versículo 10 encontramos una declaración muy importante para entender el quinto sello con que empezamos nuestro estudio. Dice en Génesis 4:10, y él le dijo, y aquí está hablando Dios, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Fíjense que aquí lo que clama es la sangre de Abel. Y la sangre de Abel clama desde la tierra. ¿Y qué es lo que está clamando figurativamente la sangre de Abel? No está clamando literalmente, sino simbólicamente, figurativamente. La sangre que fue derramada en la tierra está clamando para que se le haga justicia, porque Abel, el obediente, el que adoró a Dios como Dios dijo, murió, mientras que el inicuo, el impío, vivió. La sangre está clamando por justicia cuando la sangre fue derramada en la tierra. Ahora necesitamos ir a otro lugar en el Antiguo Testamento donde conseguimos un trasfondo adicional de este pasaje que encontramos en Apocalipsis el capítulo 6. Me refiero específicamente a el altar del cual se habla en el quinto sello. La pregunta clave es, ¿cuál altar es aquel de donde las almas de los degollados están clamando a Dios? Bueno, permítanme decirles que en el santuario hebreo había dos altares. Había en primer lugar el altar del sacrificio que quedaba en el atrio o en el patio del santuario, y luego estaba el altar de incienso que se encontraba en el lugar santo del santuario. Ahora la pregunta clave es, ¿cuál de estos altares es el lugar de donde claman las almas de los que fueron degollados por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesús que ellos tenían? ¿Será el altar en el atrio o será el altar de incienso en el lugar santo del santuario? En realidad, la Sagrada Escritura nos da la respuesta a esta pregunta. Quiero que vayamos al libro del Levítico, el capítulo 4 y el versículo 7. Levítico, el capítulo 4 y el versículo 7, nos habla de lo que se hacía con la sangre cuando se sacrificaba el animal. El excedente de sangre que había se derramaba en cierto lugar. Dice allí lo siguiente, Levítico 4, 7. Y el sacerdote pondrá de esta sangre sobre los cuernos del altar, del altar de incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y luego dice, y echará el resto de la sangre del becerro, escuchen bien, al pie del altar del holocausto o el altar del sacrificio que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Fíjense que en este versículo se mencionan dos altares, el altar de incienso y el altar del holocausto o el altar del sacrificio. Pero ustedes notan que la sangre se derramaba al lado del altar del sacrificio que se encontraba en el atrio. Es decir, que no se derramaba la sangre del sacrificio al lado del altar de incienso que se encontraba en el lugar santo. Ahora, es interesante notar que la expresión derramar que se usa en el Antiguo Testamento se usa también para describir el derramamiento de la sangre de los que son inocentes. Es decir, en el Antiguo Testamento
el sacerdote tomaba la sangre y la derramaba sobre la tierra. De la misma manera, Apocalipsis habla de los impíos que derraman la sangre del pueblo de Dios. Y como vimos en Génesis el capítulo 4, la sangre de Abel fue derramada sobre la tierra y clamaba a Jehová para que se le hiciera justicia. Ahora, no cabe duda entonces que el altar al cual se refiere este pasaje es el altar del sacrificio, a donde se echaba la sangre del sacrificio, la sangre del holocausto. De la misma manera, en otras palabras, como Abel fue muerto por su hermano y su sangre fue derramada en tierra, y la sangre de Abel clamaba a Jehová desde la tierra. De la misma manera, estos mártires, su sangre fue derramada en tierra, sangre inocente, dicho sea de paso, y esa sangre clama a Dios para que se les haga justicia. Ahora necesitamos ir a otros pasajes del Antiguo Testamento que explican qué es lo que significa que las almas están clamando a Jehová. Ya hemos visto en la historia de Caín y Abel que es la sangre de Abel que fue echada en tierra la que clama a Jehová. Ahora vamos a notar varios textos del Antiguo Testamento a donde se usan intercambiablemente la palabra sangre, que es la vida, y la palabra alma. Es decir, hemos estudiado anteriormente que la palabra hebrea nefesh, que se traduce a veces alma en el Antiguo Testamento, también se traduce vida o a veces se traduce también persona. Ahora queremos notar Levítico el capítulo 17 y el versículo 11, a donde se usan intercambiablemente las ideas de la sangre y la vida o el alma, el nefesh, porque el nefesh es la persona que vive, la persona que tiene su sangre fluyendo por sus venas. Levítico el capítulo 17 y el versículo 11 dice lo siguiente: porque la vida, esa es la palabra nefesh, que se traduce muchas veces en el Antiguo Testamento con la palabra alma, es decir, la vida es el alma de la persona. Dice, porque la vida o el alma de la carne en la sangre está. Fíjese entonces que el alma está en la sangre de la persona, porque la sangre cuando circula imparte al cuerpo humano vida. Nuevamente dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación, ahora escuchen bien, sobre el altar por vuestras almas. Podría traducirse por vuestras vidas, es la misma palabra nefesh. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Esa palabra persona también es nefesh. Es decir, en este versículo se traduce la palabra nefesh de tres formas. Se traduce vida, se traduce alma y se traduce persona. Ahora notemos también Deuteronomio el capítulo 12 y el versículo 23. Deuteronomio el capítulo 12 y el versículo 23. Es semejante al que acabamos de leer. Dice allí, solamente que te mantengas firme en no comer sangre, porque la sangre es la vida. La palabra vida allí es nefesh, que se traduce muy a menudo en el Antiguo Testamento con la palabra alma. Se podría decir en otras palabras, la sangre es el alma. Y no comerás la vida o no comerás el alma juntamente con su carne. Es decir, que la vida de la persona, el nefesh de la persona es su sangre. Por eso es que la Biblia dice que la sangre de Abel, que podría decirse que era el alma de Abel, estaba clamando a Dios para que se le hiciera justicia. No es que Abel estaba vivo como una alma desencarnada y esa alma invisible, fantasmal, está clamando a Dios. No, sencillamente se está diciendo figurativamente que la sangre de Abel, que es su alma o su vida, está clamando a Dios figurativamente, pidiendo y rogando que Dios le haga justicia. Ahora, hemos notado entonces dos trasfondos del Antiguo Testamento. El primer trasfondo se encuentra en la historia de Caín y Abel.
la sangre de Abel fue echada en tierra. Y esa sangre, que es el alma o la vida de la persona, clamaba a Dios para que se le hiciera justicia. Hemos visto también que el altar a donde se mencionan estas almas de Apocalipsis 6 es el altar del sacrificio. Y cuando se sacrificaba el animal que simbolizaba a Jesús, quien tenía sangre pura, inocente, sin mancha de pecado, cuando se sacrificaba ese animal, la sangre se derramaba al lado del altar del sacrificio, allí en el santuario. Ahora escuchen bien. Muchas personas creen que este pasaje de Apocalipsis 6 está hablando de almas de personas justas que vivieron en la tierra y cuando se murieron su alma salió volando al cielo y están allá debajo del altar de incienso y están clamando las almas a Dios: ¿hasta cuándo no vas a hacer justicia? Mis queridos amigos y hermanos, yo quiero decirles algo. Si el altar del cual habla Apocalipsis 6 es el altar del sacrificio, entonces no están esas almas en el cielo, sino que esas almas están en la tierra. Porque el atrio representaba la tierra. Allí quedaba el altar a donde se colocaban los animales que habían sido sacrificados, como Jesús fue colocado sobre la cruz del Calvario. Es decir, que esas almas de Apocalipsis 6 no están en el cielo bajo el altar clamando a Dios, sino que figurativamente están esas almas o esas vidas, esa sangre en la tierra clamando a Dios para que de alguna manera se les haga justicia. Ahora, yo quiero decirles que la historia de Caín y Abel es ilustrativa, es simbólica de dos periodos de persecución que existen y existirán en la historia de la iglesia cristiana. Es decir, que Caín y Abel, dos individuos, representan en realidad dos grupos que iban a existir en la historia de la iglesia. Un grupo de justos y un grupo de injustos. Ahora, hablemos de la primera etapa de persecución que se ilustra con la historia de Caín y Abel en la historia de la iglesia cristiana. Queremos ir a Daniel, el capítulo 7, por unos momentos, y solo tengo tiempo para repasar muy brevemente esta historia que encontramos en Daniel, el capítulo 7. Allí, Dios le mostró a Daniel una visión de 4 bestias. Y rápidamente les voy a decir qué representan las bestias. El león representaba a Babilonia. El oso representaba a Medo-Persia. El leopardo representaba a Grecia. El dragón espantoso y terrible representaba a Roma. Pero luego dice la Biblia que de la cabeza de ese dragón, de la cuarta bestia, se levantaron 10 cuernos que representan las 10 divisiones del Imperio Romano que estaban completas en el año 476. Y luego entonces dice que en medio de los 10, en Europa Occidental, en medio de los reinos que vinieron de la fragmentación del Imperio Romano, se levantó un cuerno pequeño que iba a gobernar por un largo periodo de tiempo e iba a perseguir a los hijos de Dios. Y mis queridos hermanos y amigos, vamos a encontrar que ese poder representado por el cuerno pequeño representa la iglesia romana que se levantó después que cayó el Imperio Romano entre las 10 divisiones de ese imperio. Notemos Daniel, el capítulo 7 y el versículo 21, a donde se describe la persecución que desencadenó o desenlazó este cuerno pequeño contra los santos de Dios, como Caín había perseguido y matado a Abel, su hermano. Dice en Daniel 7 y el versículo 21 lo siguiente: y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Fíjense entonces que el cuerno pequeño en realidad es el símbolo de una iglesia, de la iglesia romana, que persiguió a los santos de Dios como Caín persiguió a Abel. Los hijos de Dios eran obedientes como Abel, adoraban a Dios como Dios mandaba como Abel. Mientras que esa iglesia es representada por Caín, que había apostatado en su adoración a Dios y estaba desobedeciendo la palabra de Dios.
Ahora, ¿por cuánto tiempo iba a perseguir a los santos ese cuerno pequeño o esa iglesia? En Daniel 7:25 se amplía el periodo de tiempo. Dice, hablando de ese cuerno pequeño, y hablará palabras contra el Altísimo. Y ahora escuchen, y a los santos del Altísimo quebrantará. Ahí está la persecución. A los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano. Fíjense que en realidad los santos iban a ser perseguidos e iban a ser entregados en las manos de este cuerno pequeño. Al cuerno pequeño le iba a ir bien. Así que dice, pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta tiempos y la mitad de un tiempo. Ese periodo de tiempos y la mitad de un tiempo es un periodo que se compone de 1260 días, pero las profecías días representan años. Ahora quiero que noten que la palabra tiempo representa un año. Tiempos, cuando no lleva un calificativo numeral, cuando no dice 3, 4, 5 tiempos, cuando sencillamente dice tiempos, en el modo de pensar hebreo, sobre el cual se basa también el Nuevo Testamento, significa 2 tiempos. Y luego medio tiempo significa medio año. Es decir, tiempo 1 año, tiempos 2 años y medio tiempo medio año. Es decir, que este cuerno pequeño iba a gobernar 3 años y medio, pero en las profecías el año tiene 360 días. Así que ustedes multiplican 1 año, que es tiempo, 360 días. Luego entonces le suman 2 tiempos más, que son 2 años, 360 días cada año, sería un total de 720. Y luego medio año, que serían 180 días. Es decir, 360 más 720 más 180 da 1260 días en 3 años y medio. Es decir, que este cuerno gobernó por 1260 años después que se levantó. Ahora, hay otro pasaje que traza la misma historia que vimos de Daniel 7. Apocalipsis, el capítulo 13 y el versículo 2 menciona las mismas bestias de Daniel el capítulo 7. Dice allí que hubo un león, un oso, un leopardo, un dragón, que el dragón tenía 10 cuernos, y luego el dragón de 10 cuernos le dio su trono, su potestad y su autoridad a la bestia. Así como el dragón de Daniel 7 le dio su autoridad y su trono a el cuerno pequeño, la bestia de Apocalipsis el capítulo 13 recibe su trono y su potestad del dragón que reinó antes de él. Es decir, en ambos contextos tenemos león, oso, leopardo, dragón, 10 cuernos y cuerno pequeño. Y luego tenemos por el otro lado, en Apocalipsis 13, león, oso, leopardo, dragón, 10 cuernos y bestia. El cuerno pequeño es lo mismo que la bestia. Y ahora quiero que noten qué fue lo que hizo la bestia y por cuánto tiempo fue que hizo esto. Apocalipsis 13 y el versículo 5, y luego vamos a leer también el versículo 7. Apocalipsis 13 y el versículo 5, hablando de la bestia, dice: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Ahora fíjense, si ustedes multiplican 42 meses, cada mes tiene 30 días, el mes profético tiene 30 días, 42 por 30 da 1260, igual que tiempos y la mitad de un tiempo. Es decir, la bestia gobernó el mismo periodo de tiempo que el cuerno pequeño. Así que dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y ahora fíjense lo que hizo durante ese periodo. Versículo 7, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Fíjense, como Caín venció a Abel, ahora dice que esta bestia iba a hacer guerra contra los santos y los iba a vencer.
Y dice, también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Pero la Biblia nos dice que al concluir los 1260 años, esta bestia iba a recibir una herida mortal. Noten lo que dice Apocalipsis, el capítulo 13 y el versículo 10. Dice allí, si alguno lleva en cautividad, que era lo que hacía la bestia, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Fíjense que la bestia mataba a espada, dice aquí. Y la Biblia dice que a espada esa bestia iba a ser muerta al terminar los 1260 años. Dice, aquí está la paciencia y la fe de los santos. En Apocalipsis 13 y el versículo 3, la primera parte del versículo nos habla de esta herida que fue dada con la espada. Dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte. Es decir, que la bestia recibió una herida mortal cuando terminaron los 1260 años. Y eso fue en el año 1798, cuando el Papa Pío VI fue llevado cautivo a Francia y allá murió en Francia en exilio. Y el papado desde ese tiempo no ha tenido el mismo grado de poder que tenía durante la Edad Media para perseguir al pueblo de Dios. Ahora, ¿qué representaba la espada? En Romanos el capítulo 13 y el versículo 1 al 4 nos habla de lo que significa la espada. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, es decir, al gobierno. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, es decir, quien se opone al gobierno, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados, nuevamente está hablando de los dirigentes políticos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Es decir, ¿quieres no temer al poder civil? Dice, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, ahora escuchen, si haces lo malo, teme, porque no en vano, ahora viene la parte clave, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Es decir, que la Biblia nos dice que la espada con que fue herida la bestia es la misma espada que la bestia usaba para perseguir y matar a los hijos de Dios durante los 1260 años. Ahora, la espada, como hemos visto, representa el poder civil. Y si ustedes miran la historia de la iglesia romana, se van a dar cuenta que la iglesia romana se unió con el Estado, usó al poder civil para matar, para perseguir y ultrajar al pueblo de Dios. Es decir, que esta bestia, durante 1260 años, iba a tener éxito en hacer lo mismo que hizo Caín con Abel. Iba a vencer a los santos. Y en Apocalipsis 6 dice que los santos iban a clamar sus vidas, su sangre, que se presenta como el alma, iba a clamar a Dios, pidiendo que Dios hiciera justicia por lo que había hecho la bestia durante este periodo. Ahora, en Apocalipsis se presenta este periodo de persecución desde otra perspectiva en la serie de las 7 iglesias en Apocalipsis 1 al 3. Solamente puedo decirles que las 7 iglesias representan 7 etapas de la historia de la iglesia, desde los 10 apostólicos hasta el tiempo del fin. La primera iglesia, Éfeso, representa la iglesia apostólica. La segunda iglesia, Esmirna, representa la iglesia que fue perseguida por los emperadores romanos. La tercera iglesia, Pérgamo, representa la iglesia cuando comenzó a apostatar en los días del emperador Constantino, cuando entraron a la iglesia una serie de prácticas erróneas, doctrinas erróneas, incluyendo la idea de que el alma es inmortal y la idea de que el domingo, el día del sol, debe ser el día de reposo, entre otras cosas. La cuarta iglesia es la iglesia de Tiatira.
y representa el mismo periodo de 1260 años en el cual gobernó la Iglesia romana. Y quiero leer la descripción que se da de esta iglesia en Apocalipsis 2 y el versículo 20 hasta el versículo 23. Recuerden que para este tiempo ha pasado la iglesia apostólica, ha pasado la iglesia perseguida por los emperadores, ha pasado la iglesia cuando entró la apostasía en los días de Constantino, y ahora estamos en el tiempo de la bestia o del cuerno pequeño, la iglesia de Tiatira. Y fíjense lo que dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras esa mujer Jezabel. Muy importante eso. Esta iglesia toleraba ¿a quién? A esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar. No olviden esa palabra. Esta Jezabel enseña a fornicar, es decir, es adúltera, a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, es decir, practica la idolatría y enseña la idolatría también, además de fornicar o cometer adulterio espiritual. Dice: y le he dado tiempo para que se arrepienta. Esos son los 1260 años. Dios le dio tiempo para que se arrepienta. Dice, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Fíjense nuevamente la idea de que es una mujer adúltera, esta Jezabel. Y luego dice, he aquí yo la arrojo en cama. Es decir, al final de este periodo Dios la iba a arrojar en cama. Algunas versiones dicen que la iba a arrojar en cama de enfermedad, porque la Biblia dice que iba a recibir una herida mortal. Así que dice, he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y luego dice que tiene hijos, dice, y a sus hijos heriré de muerte. Es decir, tiene hijos esta ramera que hacen lo mismo que la madre. Dice, y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Ahora, para entender esta Jezabel necesitamos regresar al Antiguo Testamento, porque este simbolismo de la cuarta iglesia viene de la Jezabel del Antiguo Testamento. Ya Jezabel hace mucho tiempo estaba muerta, porque ella murió en los días de Acab. Murió, en realidad la tiraron de un segundo piso y fue pisoteada por los caballos. Así que esta Jezabel es una Jezabel simbólica. La fornicación es simbólica, no es una fornicación literal. La herida mortal es una herida simbólica de muerte que recibe este sistema llamado Jezabel. Notemos algunas cosas en cuanto a Jezabel que nos va a ayudar a entender a la iglesia durante este periodo. Dice en 2 de Reyes 9:22, cuando vio Joram a Jehú, dijo, ¿hay paz, Jehú? Y él respondió, ¿qué paz? Con las fornicaciones de Jezabel, tu madre, y sus muchas hechicerías. Fíjense que era una fornicaria en el Antiguo Testamento. Estaba fornicando o adulterando con el rey de Israel en un matrimonio ilícito. Como en Apocalipsis, la ramera se entremezcla con los reyes de la tierra en una relación ilegítima. En 1 de Reyes 18:4 se dice también que esta mujer era una asesina. Dice, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y con agua. Así que así, fíjense, Jezabel era hechicera, estaba fornicando con el poder político, estaba fornicando con el rey. Dios dice que destruía Jezabel a los justos, a los profetas de Jehová. Y quiero que noten que cuando Jezabel finalmente fue castigada por Dios por lo que había hecho con los profetas, en 2 de Reyes 9:7 se nos dice, herirás la casa de Acab tu señor, para que yo, ahora escuchen bien, para que yo vengue
la sangre de mis siervos. Fíjense que en Apocalipsis 6 las almas están clamando a Dios: ¿hasta cuándo no juzgas y vengas nuestra sangre que está siendo derramada en la tierra? Aquí dice que Jezabel derramaba la sangre de los profetas de Dios, y dice que finalmente llegó el momento de castigar a Jezabel, a esa Jezabel literal y espiritual en la era cristiana. Dice: herirás la casa de Acab tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos, los profetas, y la sangre de todos los siervos de Jehová de la mano de Jezabel. Ahora, yo quiero que ustedes noten en este pasaje de Apocalipsis 6 que hay dos grupos de mártires. Hasta ahora hemos hablado solamente de un grupo de mártires. Hemos hablado sobre el grupo de mártires que fue muerto durante los 1260 años por parte de la bestia, por parte del cuerno pequeño, por parte de la ramera Jezabel. Todos son símbolos de la misma cosa durante el mismo periodo de tiempo. Pero ahora quiero que noten que esas personas que fueron muertas por este sistema, cuya sangre clamaba de la tierra, porque el alma es la sangre, la sangre es la vida. Alma y vida significan lo mismo según hemos estudiado. Estaban clamando a Dios, y luego Dios les dijo algo a este primer grupo de mártires. Apocalipsis 6 y el versículo 11. Y se les dieron vestiduras blancas. Dentro de unos momentos vamos a hablar qué son esas vestiduras blancas. Se les dieron vestiduras blancas. Y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. Es decir, el primer grupo de mártires, Dios le dice: aquí tienen sus vestiduras blancas, ahora ustedes descansen. ¿Descansen hasta cuándo? Dice: hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Es decir, hay dos grupos de mártires. El primer grupo muere durante los 1260 años y claman a Dios, la sangre clama a Dios por justicia, y Dios les dice: tranquilos, ustedes tienen sus vestiduras blancas, reposen o descansen hasta que el segundo grupo de mártires se complete, hasta que muera el segundo grupo de mártires, y entonces voy a vengar la sangre de ustedes y voy a recompensar a los que han derramado su sangre en la tierra. Ahora, ¿qué significa eso? Que se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo. Mis queridos hermanos, la palabra descanso sencillamente significa el periodo interino de la muerte. Es decir, iban a descansar en el sepulcro durante este periodo hasta que se completara el número de los mártires. Noten Apocalipsis 14 y el versículo 13, a donde se usa la misma palabra reposar. Claramente se conecta con el periodo interino de la muerte. Dice: oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los que mueren en el Señor. Fíjense, los que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Es decir, descansar significa estar en el sepulcro durante el periodo interino de la muerte. Jesús dijo: nuestro amigo Lázaro duerme. Dios le dice entonces a estos mártires: yo sé que ustedes murieron injustamente, yo sé que su sangre fue derramada por los injustos, y yo sé que la sangre de ustedes clama por justicia, pero no se preocupen, ustedes tienen ya sus vestiduras blancas aseguradas. Y yo voy a juzgar y a vengar la sangre de ustedes algún día, pero primero tiene que completarse el número de los mártires. Va a haber un segundo grupo de mártires. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, necesitamos volver a Apocalipsis 13 para ver cuándo será este momento en que se va a matar el segundo grupo de mártires. Escuchen bien, esto va a suceder en el futuro, según la Biblia, cuando la bestia que persiguió, cuando el cuerno pequeño que persiguió, cuando la ramera que persiguió durante los 1260 años, se le sane su herida mortal, va a perseguir de nuevo. Ahora noten lo que dice Apocalipsis 13 y el versículo 3, la segunda parte del versículo que no leí cuando leí Apocalipsis 13 y el versículo 3 la primera vez. Dice en el versículo 3 de Apocalipsis 13:
hablando de la bestia, que es lo mismo que el cuerno pequeño, lo mismo que la ramera Jezabel, dice: pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y no tengo tiempo de explicarles todo lo que va a pasar cuando se está en la herida, pero les puedo asegurar que según la Biblia, esta bestia que recibió la herida mortal al terminar los 1260 años, que por un tiempo estuvo esta bestia muerta, pero que su herida de muerte será sanada, es un poder o una bestia que será ayudada por otra bestia para recuperar su poder y perseguir de nuevo al pueblo de Dios. Ese periodo se describe en Apocalipsis 13 y el versículo 11 y 12. Y esta segunda bestia en realidad representa a los Estados Unidos de América, que va a ser instrumental en devolverle a la iglesia romana el poder para que pueda usar otra vez el Estado para perseguir al segundo grupo de mártires en el futuro. Dice en el versículo 11 y 12: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Fíjense que colabora con la primera bestia. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. ¿Y qué va a pasar con los que no adoren la imagen de la bestia? Versículo 15 dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hable e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Es decir, dice que todo aquel que no adore a la bestia, cuando resucite de su herida mortal, ayudada por esta bestia que se levanta de la tierra, dice que se dará contra ellos un decreto de muerte. Hará matar a aquellos que no estén de acuerdo con este poder. Este es el segundo periodo de los mártires que se mencionan en Apocalipsis 6, 9 al 11. Ahora ampliemos un poquito más este periodo de persecución que se va a levantar en el futuro. Ustedes recuerdan que yo les mencioné que hay 2 retratos en la Biblia de este poder que persiguió al pueblo de Dios. En realidad hay 3, pero 2 están estrechamente relacionados. El cuerno pequeño y la bestia representan ese poder que persiguió durante 1260 años. Clasifiquemos esos 2 juntos. Pero un segundo símbolo que se usa es de la ramera Jezabel, que persigue durante un periodo de tiempo al pueblo de Dios, como Jezabel mataba al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿saben ustedes que el libro de Apocalipsis presenta un despertar de la ramera para gobernar el mundo en el tiempo del fin otra vez? Noten Apocalipsis el capítulo 17 y el versículo 1, y vamos luego a saltar al versículo 6. Apocalipsis 17 y el versículo 1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Es decir, hay una gran ramera que está sentada sobre muchas aguas, y la Biblia dice que las aguas, versículo 15, representan muchedumbres, naciones, lenguas y pueblos. Es decir, que ella gobierna sobre todos los pueblos de la tierra. Y vamos a saltar al versículo 6 para que ustedes vean que cuando esta mujer resucite de su cama de muerte, como vimos en Apocalipsis el capítulo 2, nuevamente va a derramar la sangre de los hijos de Dios. Esta será la segunda etapa de los mártires. Dice: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y la Biblia nos dice que como resultado de esto, las almas debajo del altar van a clamar: ¿hasta cuándo, Señor, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que la derraman en la tierra? Y escuchen bien, la Biblia dice que cuando llegue el momento de las 7 postreras plagas,
ese será el momento en que Dios juzgará a la gran ramera y vengará la sangre de aquellos mártires que murieron durante los 1260 años y los mártires que van a morir al final de la historia antes que caigan las plagas. Es más, Apocalipsis 16 y el versículo 5 y el versículo 6 está hablando aquí de la segunda plaga. Dice, y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú. Recuerdan que en Apocalipsis 6 dijeron, ¿hasta cuándo, Señor, justo y verdadero? Aquí dicen estos mártires, dice, y vi al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eras y que eres el santo, porque has juzgado. Recuerdan que las almas clamaban, ¿hasta cuándo no juzgas y vengas? Ahora en la segunda plaga Dios está juzgando y vengando. Dice nuevamente, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Y es más, Apocalipsis habla de una gran muchedumbre en el cielo. Obviamente, aquellos que fueron muertos en las 2 etapas resucitaron, porque la Biblia nos dice que en el cielo eventualmente van a cantar, y fíjense lo que van a cantar. Apocalipsis 19 y el versículo 1 y 2. Después de esto, oí una gran voz de multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Ahora escuchen, porque sus juicios son justos, son verdaderos y justos. Recuerdan que las almas clamaron, ¿hasta cuándo, Señor, verdadero y justo? Aquí estos santos claman ahora porque sus juicios son verdaderos y justos. Y ahora escuchen, porque ha juzgado a la gran ramera, que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado. Recuerda que en Apocalipsis 6 las almas clamaban, ¿hasta cuándo no juzgas y vengas? Ahora dice, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre porque lo merecen. Eso es Apocalipsis 16 y el versículo 6. Volviendo al 19 y el versículo 1 y 2 dice, después de eso oí una gran voz de multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera, fíjense, que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Y luego saben que la Biblia dice que esos que estaban debajo del altar, que simbólicamente no están allí las almas desencarnadas, sino que la sangre de estos está clamando que se les haga justicia, van a cantar en el cielo que Dios ha juzgado y Dios ha vengado. Y luego la Biblia dice que ellos llegarán a ser los jueces de los que los oprimieron y los mataron. ¿Dónde dice la Biblia tal cosa? Apocalipsis 20 y el versículo 4 dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, la misma expresión de los que estaban clamando debajo del altar. Pero ahora fíjense que las almas de los decapitados ahora van a clamar no su sangre estando muertos, sino que ahora van a juzgar a los que los oprimían y mataban. Sigue diciendo, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, dice, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Fíjense que ya no van a estar muertos, sino que van a estar vivos, van a reinar con Jesús 1000 años. Y se les va a dar, según la Biblia, durante esos 1000 años, la facultad de juzgar. Ahora, quiero que noten, para terminar nuestro tema,
que estos mártires, tanto los que murieron durante los 1260 años, como los que morirán al final de la historia, antes que caigan las plagas, la Biblia nos dice que Dios les da vestiduras blancas. Ahora escuchen bien, eso no significa que Dios le da a un alma desencarnada, a un fantasma, una vestidura blanca para ponerse. Esto es lenguaje figurativo. Es decir, cuando Dios abre los libros, y esto lo hemos estudiado antes, cuando Dios abre los libros y examina sus casos y ve que ellos eran justos y que los que los mataron eran injustos, entonces Dios va a reversar el juicio que se hizo en la tierra y va a decir: estos merecen la salvación porque estos tenían la justicia de Cristo Jesús. Es decir, se les garantizan sus vestiduras blancas en el juicio, examinando sus casos, y luego entonces Dios dice: descansen ustedes un tiempo hasta que se complete el grupo de los mártires, y entonces yo voy a juzgar y a vengar la sangre de ustedes sobre la ramera en las plagas, y cuando yo venga, ustedes van a cantar su victoria en el cielo, y entonces por 1000 años se van a sentar a juzgar a los que los oprimieron. Eso es lo que está enseñando este pasaje. Ahora permítame darles un ejemplo. El Señor Jesucristo una vez dio una parábola de una fiesta de bodas, a donde el dueño de la fiesta de bodas repartió mantos antes de la fiesta, para que los huéspedes llegaran en el manto especial que él había provisto. Y la Biblia nos dice que todos llegaron allí con sus mantos, pero llegó un hombre con vestimenta común que no se puso el manto. Y por lo tanto la Biblia dice que cuando el esposo vio a este hombre que no tenía el vestido de bodas, no tenía el manto de bodas, lo mandó a sacar y a echar donde es el lloro y el crujir de dientes. Ahora, mis apreciados amigos, tenemos que admitir que al cielo no se va a meter nadie así que luego Jesús diga: pero tú no debes estar en el cielo. Claro que no. Todos los que van al cielo van allá y están preparados, y es justo que estén allá. Esta escena de Mateo 22 lo que está diciendo es que antes que Jesús venga, Él va a examinar los casos de cada una de las personas. Y Jesús va a reversar las decisiones de los tribunales terrenales. Aquellos que fueron muertos injustamente recibirán la salvación, y aquellas personas que participaron en oprimirlos y en martirizarlos sufrirán las consecuencias. Ahora, mis apreciados amigos, entonces este pasaje no tiene nada que ver con almas desencarnadas que están debajo de un altar en el cielo clamándole a Jehová. Sencillamente significa que la sangre de los hijos de Dios clama por justicia, y gloria al Señor que la Biblia nos dice que viene el tiempo en que Dios va a juzgar y Dios va a vengar la sangre de todos sus hijos que fueron muertos por ser fieles a Dios. Ojalá nosotros escojamos estar entre estos grupos.